Queridas amigas, amigos de Forum, gracias por estar un día más con nosotros en esta travesía, ligeros de equipaje para tener espacio para llenar nuestro interior de emociones, de buenos sentimientos. Si pensamos en objetos fetiches, se nos pueden ocurrir a bote pronto imágenes de objetos materiales que despiertan siempre devoción, que suele estar ligada a la imaginación y fantasía de cada uno de nosotros. El libro es el objeto fetiche del artista vasco que hoy nos acompaña. Alrededor de esta idea ha creado una serie de esculturas acompañadas de textos literarios que están expuestas en la sala de la Biblioteca Foral de Vizcaya, en Bilbao, un sitio que os recomendamos que visitéis porque es una maravilla de verdad. Este es un proyecto que ha marcado su trayecto a futuro y por ello le hemos invitado a estar aquí con nosotros, porque además su pasado es lo que ha marcado también lo que hace ahora, y él nos va a contar todo este trayecto. Víctor Arrizabalaga, muchísimas gracias por estar aquí en la televisión pública vasca, que es la televisión de todos. Muchas gracias por esta maravillosa presentación, Begoña, y bueno, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues vemos aquí en este panel, en el panel, la portada de este catálogo, que yo creo que, y dímelo si me equivoco, que esta frase marca todo, ¿no? Todo lo que vamos a analizar. Beste liburu batzuk, otros libros, otra clase de libros quizá, ¿no? Efectivamente, en este caso los libros tienen una peculiaridad y es que son libros de acero. Entonces yo he tratado de llamar la atención sobre el libro como elemento objetual y además como testigos de nuestra memoria, ¿no? De lo que somos. Bueno, decimos libros, pero los libros están hechos de palabras, las palabras de letras, las letras componen el vocabulario, la forma de expresarse, la comunicación. Aquí hay muchas cosas dentro de esta exposición. Sí, en esta exposición la temática iconográfica está muy delimitada, fundamentalmente he jugado con libros, con letras, con palabras. ¿Y por qué? Bueno, pues porque a mí me parece que las palabras sirven, o las letras, perdón, sirven para construir palabras y las palabras sirven para construir el lenguaje. Y en mi opinión el lenguaje es la arquitectura de la memoria. Aquellas cosas que no se pueden nombrar no existen, ¿no? Entonces, bueno, para mí es muy importante tener en cuenta estas cosas. Hablábamos del trayecto y cómo surgió esta magia que has plasmado en esta última muestra entre el lenguaje, entre las palabras y la literatura y la escultura. Bueno, desde siempre me ha parecido el libro un elemento, un objeto muy escultórico, me parece un icono contemporáneo y empecé a hacer libros, pues no sé, yo me imagino que las primeras esculturas con libros haría hace 8 o 10 años. Y hace aproximadamente 6 años le conocí a un poeta, Juan Carlos Mestre, un poeta leonés. Colaboramos juntos, me hizo una presentación para un catálogo de una exposición que hice en la Fundación Antonio Pérez de Cuenca y el resultado, la verdad, es que me dejó maravillado, ¿no? O sea, bueno, pues yo percibí algo que yo echaba de menos, un aporte poético, y entonces yo encontré en aquello otras relecturas de mi propia obra, ¿no? Me gustó y empecé a valorar la posibilidad de en un futuro hacer una colaboración más amplia y en otro contexto y bueno, con otros escritores, y un poco esa fue fue el punto de partida. Ahí estamos viendo constantemente en las imágenes, las esculturas que podemos ver toda una semana más, varios días más, pero sí, bueno, luego lo recordaremos en esta sala estupenda, ¿eh? Qué maravilla de sitio. Yo creo que es un sitio muy adecuado para el proyecto este, ¿no? O sea, bueno, es un poco el corazón de la biblioteca, entonces es un ambiente absolutamente rodeado de libros y bueno, pues en ese sentido me parece que no se puede estar en mejor compañía, ¿no? Además, entrando en el tema este de la literatura, es curioso porque me lo comentabas aquel día que estuvimos visitando la exposición, que muchas esculturas han partido de los textos literarios, pero que incluso se ha dado la situación al revés, que tú has planteado una escultura y entonces el escritor desde esa escultura ha planteado el poema o el texto, ¿no? Exactamente. Bueno, la mayoría de las colaboraciones son inéditas, es decir, los escritores han hecho un texto expresamente para las obras que yo les he ofrecido
y la colaboración o el tipo de trabajo ha sido bidireccional, ¿no? En unos casos yo para hacer las obras me he inspirado en textos o en obras que yo conocía de poetas conocidos y en otros casos bueno, yo me he inspirado en el mundo de los libros en general y he ofrecido unas obras en concreto a ciertos escritores para que hagan un trabajo inspirándose en ellas, ¿no? Siempre con absoluta libertad y bueno, siempre con, bueno, ofreciendo la posibilidad de hacer lo que a ellos les parezca más oportuno, bien una poesía, bien un cuento, en fin, bien un texto en prosa. Entonces, bueno, las colaboraciones han sido de muy distintos tipos, pero en general esa amalgama de estilos y tal es precisamente lo que da riqueza al conjunto, ¿no? Y en general, bueno, pues estoy muy satisfecho y contentísimo con el resultado, claro. Son poemas algunos muy cortitos, otros los de Kirmen Uribe son más largos, pero por ejemplo este precioso que dice Circo Abierto, joyero de la memoria, qué maravilla, ¿no? Esto es lo que te ha inspirado luego a hacer por ejemplo esta caja de letras, ¿no? En ese caso es de Miren Agur mi ave, ese poema muy bonito. Yo le ofrecí esa obra y ella se inspiró en mi obra, o sea que en ese caso ya la obra la construí previamente y a continuación se hizo la poesía expresamente pensando en esa obra. ¿Qué escritores así, igual no citamos a todos, pero así que podamos conocer que han tomado parte en el proyecto? Me gustaría citar a todos, ¿no? Pues no sé, Bernardo Atxaga, Leire Bilbao, Kirmen Uribe, Miquel Varas, Kepa Murua, Unai Iturriaga, a ver, me falta alguno más. Joseba Sarrionandia. Yo creo que están Juan Carlos todos, Mestre también. Sí, Juan Carlos Unai Iturriaga también. Iturriaga creo que ya he citado. Y bueno, no sé, igual se me olvida alguno, en total son 10. Bueno, y además estamos viendo todos los colores de las esculturas, pero hay una que destaca, en que la vemos nada más entrar en la muestra, que nos da la clave de todas las demás, porque claro, cuando vemos estos colores, crees que cuando lo vas a tocar va a ser algo caliente, algo que es de papel, pero claro, es que es hierro, es acero, y entonces esta escultura que has dejado sin pintar, con todos los elementos tú que mezclas, pues es la clave también de luego lo que vamos a ver, ¿no? Sí, bueno, al final la verdad es que es la estrella de la exposición, va acompañada de un poema de Bernardo Atxaga, Itzen Eriocha, La muerte de las palabras. Entonces, bueno, aquí hay dos motivos que me animaron a dejar la obra así, ¿no? Bueno, en principio el acero ofrece unos matices, unas calidades distintas que el color, lógicamente, y me parecía interesante desde desde el punto de vista pedagógico que la gente supiese cuál es el origen, ¿no? Que es acero, o sea, no es cartón, no es papel, no es plástico, entonces es acero. Y por otro lado, el texto que me ofreció Bernardo Atxaga, pues bueno, me parecía que tenía un matiz más intimista, un poco más melancólico y bueno, me pareció oportuno no pintar la obra un poco por... Sí, para que el espectador tenga la referencia del origen, exactamente, ¿no? Exactamente. Y además, bueno, que el texto que la acompañaba, como te digo, es más intimista, más, no sé, más personal. Y me parecía que encajaba bien este tipo de obra con ese tipo de poema. Además es que aparte del acero, luego es una especie como de collage de elementos de acero, ¿no? Porque pones los tubos, las tijeras, de repente aparecen ahí otros elementos que ya existían, pero que se mezclan luego en la amalgama, vamos a decir, ¿no? De cosas. Es un totu revolutum, ¿no? De cosas, bueno, es una tijera que parece que está cortando unas hojas, tal. Un barquito de papel, una inglesa, en fin, tuberías a modo de chimeneas. Bueno, eso era un poco para crear un ritmo, en fin, para que la pieza no resultase plana, para romper esa horizontalidad. Entonces, bueno, provocar ahí
unos ritmos, ¿no? a la hora de realizar la lectura. Oye, Víctor, y hablamos del libro como elemento fetiche, pero dentro de la exposición hay otros elementos muchísimo más fetiches, como es el zapato, un sostén de señora, como decía Arkaitz Cano, creo sí, que escribe este texto, que decía duelo de fetiches, ¿no? Efectivamente. Sí, bueno, hay elementos en la exposición, en concreto un libro con un sostén, y luego hay otro libro con un zapato de señora y tal. Entonces, esos objetos son comúnmente aceptados como elementos del imaginario masculino, como fetiches eróticos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, el fetiche en origen es cualquier objeto que provoca nuestra admiración, ¿no? O sea, que provoca nuestra admiración y al que otorgamos propiedades especiales. Pero de forma obsesiva, vamos a, tiene un punto de obsesión, ¿no? Hombre, yo creo que cuando es obsesivo, eso ya es un poco más peligroso, ¿no? Pero hay gente que colecciona cosas fetichistas en plan somos fetiche. todos, en mayor o menor medida. ¿Qué ocurre? Que bueno, yo creo que cualquier cosa que es objeto de coleccionismo puede ser considerado un fetiche. Arkaitz Cano habla del libro como fetiche, yo estoy totalmente de acuerdo con él, pero bueno, pueden ser fetiches los coches, por ejemplo, para algunas personas los Ferrari son un fetiche, ¿no? Pero en general cualquier cosa que es objeto de colección o de coleccionismo, yo creo que es un fetiche, ¿no? Cualquier objeto que provoca nuestra admiración, ¿no? Y devoción, ¿no? Entonces, y le otorgamos propiedades especiales para remitirnos a otros mundos, ¿no? En algún caso, en los fetiches eróticos, al mundo de la sensualidad. Efectivamente. Acabamos de ver esa imagen de la casa que echa el humo de las letras, porque además otra característica de estas, ahí la tenemos otra vez, de estas obras es el movimiento que tienen, ¿no? Y además el movimiento hecho generalmente con las letras, ¿no? Sí, bueno, antes hemos hablado de la obra esta que va acompañada del texto de Bernardo Achaga, que no está pintada. En este caso ya es una obra que está pintada. Entonces, yo creo que la pintura a la escultura le aporta dinamismo, le aporta movilidad, le aporta ritmo, ¿no? Y aparte de eso le quita peso. Entonces, las letras pintadas, de hecho, pues bueno, parece que son más livianas, ¿no? ¿Por qué? Porque la pintura, enmascarar el material, le aporta esa propiedad, ¿no? Que bueno, pues a mí, por ejemplo, como mi obra tiene un cierto matiz narrativo en bastantes casos, me ayuda y colabora en la narración de la obra, ¿no? De la historia que plantean algunas obras. Bueno, además, como sabemos algunos, todo este estudio del color, el color frío, los azules, amarillos, los rojos, es el fondo una celebración a la vida, ¿no? Una celebración del hecho de estar vivos, ¿no? Color, vida, pasión también, ¿no, Víctor? Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que lo que yo hago, a mí la gente lo que me transmite es que bueno, pues que comunica, que enlaza fácilmente con las personas que lo ven, y a mí me interesa provocar una sonrisa en la gente, ¿no? O sea, bueno, pues un poco con la ironía de ciertas obras y generar un estado de optimismo, ¿no? Si esto es posible en este momento, ¿no? Y luego provocar ciertas preguntas para que la gente reflexione sobre temas que a mí me parecen interesantes, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, bueno, pues por ejemplo, ¿qué sentido tiene la poesía en nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, que es un poco el leitmotiv de esta exposición. Es bonito, muy bonita la escultura, esta homenaje a Afrodita, porque el escritor que hace el texto dice, la califica de la ortografía del amor. Sí. Entonces este ya es otro elemento que también existe dentro de todo, el denominador común, vamos a decir, de la muestra. La poesía esa es de Juan Carlos Mestre, él utiliza muchas metáforas, muchas imágenes, entonces él creo que dice Arrizabalaga me ha restituido a la ortografía del amor, ¿no? Para mí la ortografía del amor es el ritual de la seducción, entonces un poco yo creo que ahí es donde reside la ortografía del amor. En todo ese proceso
en todos esos ritos, en todo lo que conlleva bueno, el captar la atención de otra persona y bueno, establecer con ella una relación a otro nivel. Afrodita de miel se llama. Sí, es un nombre precioso. La pieza sí. está... Sí, está cogido precisamente del poema de Juan Carlos Mestre. Cuando yo lo leí me pareció precioso, ¿no? Afrodita de miel. En realidad yo cuando la hice estaba pensando en una Venus, ¿no? Entendía que era como una Venus que surge de forma totémica desde los libros y era un poco un homenaje a la belleza, ¿no? Porque en los libros también reside la belleza. Pero él, bueno, pues me ha ofrecido otra mirada que yo creo que enriquece el resultado, ¿no? Oye, y toda esa ironía que siempre dices que quieres plasmar en tu obra, ¿de dónde te viene? ¿Es reciente o ha existido siempre? Sí. ¿Cómo la plasmas? Hombre, pues de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, en la exposición hay una obra, bueno, que igual es la más paradigmática en ese sentido, que se titula I Love You. Entonces, bueno, pues es una caja... es muy pop esto, ¿eh? Sí, y bueno, y aparece justo dentro un hacha, parece una herramienta que se va a utilizar no sé, para romper puertas en un incendio, y arriba pone precisamente eso, I love you, y entonces ahí hay una contradicción, ¿no?, entre el lenguaje visual y el lenguaje escrito. Entonces, bueno, pues lógicamente ahí cada uno puede hacer su lectura, ¿no? Pero bueno, pues hay, por ejemplo, yo creo que utilizo la ironía. Y en otros muchos casos, a través de los títulos, bueno, de la propia narración que planteo, pues bueno, hay otra obra en la exposición también que se titula El lector invisible, que hago un guiño a aquella famosa película del hombre invisible. Y en este caso, como estoy en la biblioteca y parece que a los lectores cada vez son menos y hay que buscarlos, le he titulado a la obra El lector invisible, ¿no? Un poco, pues bueno, pues también un poco jugando con mi sentido del humor y dándole un toque de ironía a la obra, ¿no? Cuando lees las críticas que está teniendo esta exposición y hablan de la expresión de tu máxima madurez, ¿qué piensas? Bueno. Los artistas siempre os quedéis un poco bloqueados con este tipo de preguntas. No, bueno, yo lo que creo es que ya tengo unos añitos, que llevo mucho tiempo trabajando en este mundo que me apasiona. Entonces, bueno, pues es verdad que bueno, creo, no, eso me lo dice continuamente la gente, ¿no? Dar con una forma, dar con un estilo, dar con un lenguaje. Y entonces cualquiera que ve una obra mía enseguida la identifica en el futuro, ¿no? Cuando vuelve a ver otra obra, rápidamente sabe de quién es. Entonces, bueno, para mí es un motivo de orgullo y satisfacción, ¿no? Bueno, el tener una marca de fábrica, ¿no? Lo que está claro, Víctor, es que esta obra sí que es tridimensional. Sí. ¿Y qué piensas tú cuando se te compara con Roy Lichtenstein? Bueno, yo creo que en el mundo pop ha habido dos tendencias, ¿no? Por un lado, pues estarían Lichtenstein o el mismo Warhol, que se detienen más en los medios de comunicación, en el cómic y tal, ¿no? Y luego hay otra línea, pues por ejemplo Claes Oldenburg, que ahora mismo hay una exposición maravillosa en el Guggenheim de Bilbao, que se detiene más en los objetos cotidianos de consumo, ¿no? Porque claro, hay que tener en cuenta que el pop surge en los años de la Segunda Guerra Mundial Europea, son años de crecimiento económico, de bienestar, y el mundo pop o los artistas pop dirigen su mirada hacia los objetos cotidianos. Entonces, hombre, yo creo que lógicamente Lichtenstein es una referencia para todos los que estamos en este mundo y más en mi caso, que estoy en el mundo, en el arte pop, pero creo que es una mirada reduccionista de lo que yo hago. Yo me siento más cerca de otros artistas como Tom Wasserman, que también es pop, pero donde la presencia humana tiene más protagonismo y me identifico mucho más iconográficamente con su mirada. Bueno, lo que está claro también es que hay que mirar atrás para ver dónde es un poco el origen de esta tridimensionalidad, y corrígeme si me equivoco, pero en los años 80 ya empezaste a trabajar con lo que era la línea, y de ese estudio de la línea es donde empiezan a surgir otras cosas, ¿no? Sí, efectivamente. Hombre, a mí en mi trayectoria personal ha habido una serie de textos que me han influido poderosamente, ¿no? Por ejemplo,
Punto y línea sobre el plano, de lo espiritual en el arte, que son 2 libros de Kandinsky. Entonces, bueno, en aquella época el acceso a los libros y a los libros interesantes no era como hoy, era muchísimo más complicado. Entonces, bueno, estos 2 libros, como te digo, me llamaron poderosamente la atención. Me parecía que era importante bueno, pues el experimentar con la línea, y de ahí surgió, bueno, pues un poco toda una colección de cuadros bueno, sí. Una serie de cuadros que son el punto de partida para lo que luego he hecho posteriormente. Y es una obra que no está muy difundida, no es muy conocida, y bueno, pues me gustaría que algún día tuviese la difusión que creo que necesita. De todas formas, lo que sí parece es que, bueno, también hay, aunque no se note tan directamente en esta última obra, una relación muy grande con nuestros grandes escultores, con Oteiza y con Chillida. Hay una época intermedia donde trabajas mucho todo el tema este del vacío. Sí, bueno, hombre, lógicamente yo vivo aquí en el País Vasco y, hombre, la influencia de Oteiza y Chillida es innegable, ¿no? En todos ha influido el Cosquetanden y, bueno, cuando lo descubrimos, pues fue como una aparición. Entonces, ahí tenemos estos cubos de esa época. Bueno, son construcciones más de tipo racionalista, pero el espacio es algo que me interesa muchísimo. Entonces, cada vez hago más obra relacionada con la arquitectura. ¿Por qué? Bueno, pues porque me apasiona ese tema, aunque siempre incorporándoles, en la mayoría de los casos, bueno, no siempre, o sea, hay alguna excepción, el color, ¿no? Que es una impronta que me caracteriza. La muestra de ella, Esto es, ¿no? Entonces, bueno, son esculturas que bueno, para mí son obras pop, pero tienen un carácter mucho más arquitectónico y enlazan más con la tradición escultórica del País Vasco, ¿no? Bueno, ya hace varios años, sobre el año 2000, cuando hay un cambio radical, vamos a decir, en tu obra, cuando empiezas a desdoblar el plano, ¿no? Sí. Yo creo que la primera exposición que hago de esculturas es en el año 93, en la Sala Julia de Vitoria. Entonces, en principio, claro, como previamente lo que había hecho era fundamentalmente pintar, ¿no? Inicio el camino ese, y de hecho en la exposición de Vitoria se titulaba Tránsito, porque para mí fue un tránsito desde la pintura a la escultura, y eran obras más planas, bueno, que se apoyaban sobre todo en la fuerza de la imagen, pero no era tan importante el tema del volumen y demás, ¿no? Entonces, bueno, al principio el resultado me atraía, pero luego no me llenaba del todo, y empecé un recorrido hasta llegar a lo que hoy me caracteriza, ¿no? Pues obras, bueno, pues con volumen y... Con movimiento, con mucho movimiento. También, sí. Víctor, lo que no hemos hablado hasta ahora, que es algo fundamental, es del color, esos colores rojos, amarillos, verdes, que dan tantísima alegría y que en un principio puede resultar algo fácil, pero que luego las lecturas son bastante más complejas de lo que... O sea, el análisis, vamos a decir, del espectador igual puede ser en principio, uy, qué bonito, pero detrás de lo bonito, dentro de lo bonito hay más cosas. Sí. Hombre, alguna vez creo que lo hemos comentado también, que es algo atípico, ¿no? Porque... Es muy valiente. Sí, pues es un poco ir a contracorriente, ¿no? En el entorno donde me desenvuelvo. Pero bueno, es lo que me sale y como... Bueno, es la tradición pop, luz, vida, color, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a mí me interesa bueno, el transmitir bueno, pues un buen rollo, optimismo y bueno, que merece la pena estar donde estamos y vivir la vida que nos ha tocado vivir, ¿no? Eso es. Oye, ¿y cuáles son tus libros fetiches de verdad, los auténticos? Los auténticos. No estos otros.
Bueno. ¿Hay algún libro fetiche? Sí, ¿no? Bueno, hay libros que me han marcado, ¿no? Por ejemplo, un libro que me ha gustado mucho es el Lolita de Boris Nabokov, ¿no? Bueno, de hecho, la introducción es con un texto del libro. Efectivamente, de Nabokov. Mikel Onandia hace una referencia que me gustó mucho cuando lo leí, además. Entonces, bueno, y luego yo he utilizado ese título para algunas de mis obras, ¿no? Entonces, bueno, es un libro que me marca y me gusta también mucho la película de... vaya hombre, no me sale ahora, no me acuerdo. Bueno, sí, una que, bueno, que será un poco fetiche también, la historia en sí. Pues ese libro es un libro que me ha marcado. Otro que me interesa mucho, por ejemplo, es La muerte en Venecia de Thomas Mann. Me interesa bastante Michel Houellebecq, Las partículas elementales, Plataforma, que es un escritor francés. ¿Tú crees que el libro es solamente una serie de hojas escritas encuadernadas que contienen poemas, ensayos o novelas? Para nada, para nada, para nada. Para mí los libros son una radiografía de nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, te voy a contar como anécdota. Este verano hemos tenido que pintar la casa y, claro, pues hay que hacer espacio, ¿no? Entonces te sorprendes, ¿no? De decir, ahí va, pero si esto lo leí yo, ¿no? Hace unos años y tal, ¿no? Entonces es un poco una fotografía de nuestras vidas, ¿no? Entonces a mí me parece que los libros, a pesar de que, bueno, parece que se aproxima el final de los mismos, porque están apareciendo otros formatos, ¿no? Como el libro electrónico y demás, yo creo que siempre seguirán existiendo, ¿no? Igual el libro de consumo, el bestseller y tal, fundamentalmente se consumirá en formato digital, pero los libros de arte y, en fin, otro tipo de libros seguirán existiendo siempre, ¿no? Pues, no hemos tratado todavía, y estamos ya un poco en la recta final, toda la parte de obra pública que tienes en algunos lugares, como por ejemplo en Durango, tu ciudad natal, y bueno, pues sitios además que tú consideras que son esculturas para tocar, para vivir, para interactuar con ellas. Estás en esa línea de escultores que promueven todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, ahí veo en la imagen ahora una pieza que se llama Besarcada, que efectivamente es la maqueta de la escultura que hay en Durango, ¿no? Y es una construcción arquitectónica que, bueno, que representa un hueco, un espacio y una serie de elementos constructivos que son los puzzles, que por sí recuerdan mucho a la figura humana, y bueno, de ahí el nombre de Besarcada, ¿no? En este caso es una construcción que no utiliza formas geométricas, sino formas figurativas para configurar un espacio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista estoy absolutamente en la tradición pop de utilizar elementos muy cotidianos que todos hemos manejado en algún momento y utilizarlo como elemento constructivo. Víctor, y en medio de toda esta crisis, ¿tú cómo lo ves? ¿Ves luz al final del camino? Me refiero al mundo del arte y concretamente, y antes lo estábamos tratando, a la situación un poco de stand-by en la que están las galerías. Hombre, yo de verdad creo que a las galerías no se les presta la atención que se debe, ¿no? Yo creo que para que existan artistas vascos tienen que existir galerías de arte vascas. Entonces, hombre, el arte ya sé que se puede comprar por internet, pero hay que verlo, sentirlo. Exactamente. Bueno, pero las galerías venden por internet, efectivamente. Esto es un poco como está pasando en la economía, que para que empiece a funcionar todo hay que potenciar las pymes. En el arte también hay que potenciar las galerías para... Por supuesto. ¿Hay un poco paralelismo en esto? Sí, sí. Las galerías tienen trabajadores que cotizan, pero bueno, yo creo que las instituciones no apoyan como se debe, ¿no? O sea, a mí me parece muy bien que haya un bono cultura, pero también me parece bien que a las galerías se les exima del pago del IVA, que se ayude o se colabore en promocionar el arte vasco acudiendo a ferias internacionales o a nivel del Estado. Que impulsen el movimiento, ¿no? Exactamente, y generar nuevos coleccionistas de arte. Si no hay coleccionistas de arte, no habrá artistas vascos. O sea, habrá artistas internacionales que vendrán
al País Vasco, pero bueno, no claro, tendremos artistas. Sin invertir. Exactamente. Bueno, y Víctor, y ahora después de esta exposición maravillosa, ¿en qué estás? Bueno, pues tengo en principio la intención de seguir todavía con la serie esta de libros, porque hay algunas ideas que no he tenido posibilidad de materializarlas antes de la exposición de la Biblioteca Foral. Y luego voy a continuar con, bueno, pues con un poco esa otra rama de mi trabajo, que es la escultura más de carácter arquitectónico. Y bueno, ahí es donde me voy a desenvolver. Y bueno, y también tengo por ahí algún proyecto que no puedo... Bueno, pero danos una pista. Bueno, el proyecto está relacionado también con la palabra y con las letras. Bueno, y hasta ahí puedo decir. Estaremos al tanto, estaremos al tanto. Ha sido un placer, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy amable. Muchísimas gracias y a hasta vosotros. pronto. Bueno, y a vosotros ya sabéis que vayáis ligeros de equipaje a conocer estos días, porque todavía hay una semana para poder ver en este magnífico edificio de la Biblioteca Foral de Vizcaya la exposición de otros libros. Beste liburu batzuk. Eskerrik asko agur.